Visita House of Gods, mercancía oficial de grandes bandas del metal, con diseños exclusivos de excelente calidad. Con tu compra, además de apoyar directamente el trabajo de tus bandas favoritas, ayudas a organizaciones de rescate y esterilización animal. Envíos a todos los países de Latinoamérica. Generalmente para la gente que es ajena al metal extremo, la voz gutural no es algo agradable, y estoy seguro que un gran porcentaje de los seguidores de este género musical alguna vez han sido cuestionados por escuchar este tipo de música, y surgen comentarios como ¿por qué cantan así? Eso no es cantar, eso es puro ruido, eso es del diablo. La música es muy buena, pero la voz es horrible. entre otras cosas. Hasta cierto punto esto es comprensible, ya que la voz gutural se separa de lo que es el canto convencional, y tras la falta de conocimiento sobre este tema hay quienes se hacen la siguiente pregunta: ¿qué parte de esto es cantar? En respuesta, con base a lo que sé acerca del tema, puedo decir con seguridad que sí es un tipo de canto, que requiere una técnica y una preparación para hacerlo de forma correcta. No todo el mundo puede hacer este tipo de voz con solo intentarlo, ya que no se trata simplemente de gritar, y a pesar de que los precursores de la voz gutural y muchos vocalistas la han desarrollado de forma empírica, hoy en día se tiene una idea mucho más clara de cómo se hace. Para la gente que no entiende el porqué del uso de este tipo de voces, deben tener en cuenta el contexto de los estilos musicales extremos, cuyo sonido es bastante agresivo, por lo cual se hace necesaria una voz que represente dicha agresividad. Por otra parte, en estos estilos musicales se tratan temáticas que en ningún otro género se habían tratado antes, o por lo menos no de una forma tan visceral. El hablar sobre masacres, la muerte, el caos, la violencia, el satanismo, el terror, entre otros temas que son tabú o que generan impacto entre la mayoría de las personas. Además, la voz gutural es un vehículo transmisor de emociones como la ira, la euforia, el inconformismo y demás sentimientos que también forman parte de la esencia del ser humano. La música extrema dista mucho de los géneros tradicionales en cuanto al sonido y cómo es percibida por la mayor parte de la gente, y entre las múltiples opciones que se presentan en la música comercial no suele haber un acercamiento a los estilos en los que se usan las voces guturales. Esto también se debe a que géneros como el metal representan algo contracultural y transgresor frente a ciertos dogmas y tradiciones presentes en la mayoría de culturas del mundo, lo que ha limitado su aparición en los medios de comunicación tradicionales. Todo esto ha hecho que sea un tipo de música que finalmente termina orientada a un público muy específico. Pero el hecho de no sentir un gusto hacia este tipo de voces también está presente en una parte de los seguidores del metal, ya que es un género musical muy versátil y no en todos los subgéneros se hace uso de la voz gutural. Por ejemplo, hay personas que disfrutan del heavy y el power metal, y su interés se centra principalmente en estos estilos en los que predominan las voces con un registro agudo, como el de los tenores y contratenores. También sucede lo mismo con las bandas de metal sinfónico, en las que se resaltan las voces de las sopranos, y a pesar de que algunas veces se acompañan de guturales, no se hace de una forma constante. Una de las razones por las que posiblemente estos subgéneros son más aceptados se debe a que conservan elementos que son comunes en los estilos musicales más populares, principalmente la voz limpia, lo que los hace, por decirlo de alguna forma, más digeribles para la mayoría de la gente. Aclaro que no quiero decir que todos los fanáticos de estos estilos no aprecien otros subgéneros, pero con base a lo que he podido notar, un porcentaje de estas personas no tiene tanta afinidad con este tipo de canto. Inclusive cuando aparecieron los estilos musicales con un aire más extremo, muchos seguidores del heavy metal rechazaron estas propuestas musicales, siendo la voz un elemento que no les terminaba de convencer. Por otra parte, entre algunos se despertó el interés de los subgéneros extremos, que poco a poco se ganaron un espacio importante dentro del metal y su evolución, siendo este tipo de canto uno de los elementos que más impacta a quienes son ajenos a este género musical. Hoy en día, la voz gutural se ve de una manera más profesional, por lo menos en un gran porcentaje de los artistas que hacen uso de ella, cuidando detalles como la dicción,
la vocalización, la proyección, el uso del diafragma, la colocación, la respiración, entre otros elementos que también están presentes en el estudio de la técnica vocal. Todo esto se debe tener en cuenta para que se haga de una forma óptima y así evitar lastimarse, además de poder aguantar un repertorio completo sin perder la contundencia de la voz. Así que más allá del gusto, es claro que cantar de esta forma no es cualquier cosa. Se puede decir también que esta es una forma de distorsionar la voz natural para darle un carácter inhumano, siendo el raspy voice o la voz ronca uno de los precedentes más cercanos y que ha estado presente desde hace mucho tiempo en la música, principalmente en géneros como el blues, el jazz y el rock. Por otra parte, se han clasificado en diferentes estilos dependiendo del rango y la técnica. Además de esto, se tiene más conciencia de la importancia de la ecualización y el uso correcto del micrófono. Gracias a todo esto, hoy en día se tiene una idea más clara de lo que se puede considerar como una buena voz gutural. Y algo que definitivamente no lo es. Vale la pena aclarar que todos estos aspectos técnicos no representan una norma o una verdad absoluta, ya que es bien sabido que el metal extremo no es algo tan académico y metódico. De hecho, su desarrollo se ha dado de manera distante a la cultura popular, y su presencia en las escuelas de música es bastante limitada. También es cierto que sobre todo en los estilos más underground y brutales se ha hecho de una manera más empírica y primitiva. Simplemente a su modo desarrollaron un sonido característico. Inclusive muchas veces la intención no se centra en transmitir un mensaje por medio de la letra, sino en hacer voces bestiales que sean acordes a la brutalidad del sonido, como es el caso de la técnica conocida como pig squeal. No obstante, dentro del género sí se han desarrollado algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de grabar y producir material de este tipo. De igual forma a la hora de presentarlo en vivo, y esto también forma parte de su evolución. En pocas palabras, el análisis que he hecho en este video puede dar una idea más clara del porqué de la existencia de la voz gutural y su presencia en la música, así como el porqué a algunas personas no les agrada. Envío un saludo especial a las personas que me han apoyado por medio de las membresías del canal, ya que es una forma de contribuir para que continúe haciendo este trabajo. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.